Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio Coronalibros Time. Hoy vamos a terminar de leer este libro precioso de Oliver Sacks. Vamos a leer el último ensayo de los 4 que conforman su libro titulado Gratitud, de este sensacional, intelectual, personaje inglés, científico, difundidor de la ciencia, de la cultura, del amor a la vida. Y bueno, para los que no escucharon los anteriores, estos ensayos los escribió al enterarse de que le quedaban pocos meses de vida, a los 80 y tantos años. Le hizo metástasis, un problema que había tenido en el ojo 9 años antes. Y son los cuatro ensayos una delicia, un ejemplo de vida, de amor a este mundo, de amor a sí mismo y de gratitud, como su título lo dice. Vamos a leer el último de estos ensayos, que se titula Sabbat. Mi madre y sus 17 hermanos y hermanas tuvieron una educación judía ortodoxa, y en todas las fotografías que se conservan de su padre lo vemos tocado con una kipá, y me han contado que se despertaba si durante la noche se le caía. Mi padre también creció en un ambiente ortodoxo. Tanto él como mi madre eran muy conscientes del 4º mandamiento: acuérdate del Sabbat, santifícalo. Y el Sabbat, Shabbos, como lo llamaban los judíos de origen lituano, era completamente distinto del resto de la semana. A nadie se le permitía trabajar, ni conducir, ni utilizar el teléfono. Estaba prohibido encender una luz o una estufa. Mis padres, como eran médicos, hacían excepciones. No podían dejar el teléfono descolgado ni evitar conducir del todo. Tenían que estar disponibles si era necesario para visitar a sus pacientes, practicar una operación o asistir a un parto. Vivíamos en una comunidad judía bastante ortodoxa de Cricklewood, en el noroeste de Londres, donde el carnicero, el panadero, el verdulero y el pescadero cerraban la tienda con tiempo suficiente para celebrar el Sabbat y no volvían a abrir las persianas hasta el domingo por la mañana. Todos ellos y todos nuestros vecinos imaginábamos que celebraban el Shabbos de la misma manera que nosotros. Hacia el mediodía del viernes, mi madre se despojaba de su identidad y atuendo quirúrgicos y se dedicaba a preparar gefilte, que se trata de un plato emblemático de la cocina judía, básicamente pescado molido con verduras que se hornea en forma de bastón o con el que se preparan albóndigas. Eso es una nota al pie de página. Entonces la mamá se dedicaba a preparar gefilte de pescado y otras delicias del Shabbos. Justo antes de que oscureciera, encendía las velas rituales, ahuecaba las manos en torno a las llamas y murmuraba una oración. Todos nos vestíamos con ropa limpia y nos reuníamos para la primera comida del Sabbat, la cena del viernes. Mi padre levantaba su copa de vino de plata y salmodiaba las bendiciones y el kiddush. El kiddush es una bendición que se recita sobre el vino durante las festividades judías y el Sabbat. Y después de la cena nos dirigía mientras entonábamos la acción de gracias. El sábado por la mañana, mis 3 hermanos y yo seguíamos a nuestros padres hasta la sinagoga de Cricklewood, en One Lane, un enorme edificio construido en la década de 1930 para dar cabida a parte del éxodo de judíos que en aquella época llegaron al barrio procedentes del East End. En mi infancia, la sinagoga estaba siempre llena y cada uno tenía su asiento asignado. Los hombres abajo y las mujeres, mi madre, diversas tías y primas, arriba. Yo era pequeño y a veces las saludaba con la mano durante el servicio. Aunque no entendía el hebreo del devocionario, me encantaba su música y sobre todo escuchar cómo cantaban las antiguas oraciones medievales dirigidas por nuestro Hassan, un hombre de extraordinario talento musical. Después del servicio, volvíamos a reunirnos delante de la sinagoga para hacer un poco de vida social y luego solíamos ir dando un paseo hasta casa de mi tía Flore y sus 3 hijos para rezar un kiddush, que acompañábamos con un vino tinto dulce y tarta de miel, lo justo para abrirnos el apetito antes de almorzar. Después de una comida fría en casa y el filté de pescado, salmón cocido a fuego lento y gelatina de remolacha, los sábados por la tarde, sin ninguna emergencia médica, reclamaba a mis padres, los dedicábamos a las visitas familiares. Tíos, tías y primos venían a vernos para tomar el té o nosotros íbamos a verlos a ellos. Todos vivíamos cerca y podíamos ir andando.
La Segunda Guerra Mundial diezmó la comunidad judía de Cricklewood y la comunidad judía de Inglaterra en general perdió a miles de miembros en los años de la posguerra. Muchos judíos, entre ellos algunos primos míos, emigraron a Israel. Otros se fueron a Australia, Canadá o Estados Unidos. Mi hermano mayor, Marcus, se marchó a Australia en 1950. Y muchos de los que se quedaron asimilaron y adoptaron formas del judaísmo diluidas y atenuadas. Nuestra sinagoga, abarrotada cuando yo era niño, ahora estaba cada día más vacía. En 1946 salmodié mi padre de Bar Mitzvah delante de una sinagoga relativamente llena. Salmodié mi parte de Bar Mitzvah delante de una sinagoga relativamente llena, entre cuyos asistentes había varias docenas de parientes, aunque en mi caso eso supuso el final de la práctica formal del judaísmo. No abracé los deberes rituales de un judío adulto, rezar cada día, ponerse las filacterias antes de la oración matinal de los días no festivos, y poco a poco me volví más indiferente a las creencias y costumbres de mis padres, aunque no hubo ningún momento específico de ruptura hasta que cumplí los 18 años. Fue entonces cuando mi padre, al interrogarme sobre mis tendencias sexuales, me obligó a admitir que me gustaban los chicos. No he hecho nada, dije, no es más que una sensación, pero no se lo cuentes a mamá, será incapaz de aceptarlo. Pero mi padre se lo contó, y a la mañana siguiente mi madre bajó con una expresión de horror y me gritó: «Eres una abominación, ojalá no hubieras nacido». Sin duda recordaba el versículo de Levítico que reza: «Si un hombre se acuesta con varón como hace con mujer, ambos han cometido una abominación, morirán sin remedio, su sangre caerá sobre ellos». Aquella cuestión nunca se volvió a mencionar, pero las duras palabras de mi madre me hicieron detestar la capacidad de la religión para fomentar el fanatismo y la crueldad. Después de obtener el título de médico en 1960, me marché repentinamente de Inglaterra, alejándome de mi familia y mi comunidad, y me dirigí al Nuevo Mundo, donde no conocía a nadie. Cuando me trasladé a Los Ángeles, me integré hasta cierto punto en la comunidad de levantadores de pesas de Muscle Beach y también en el grupo de residentes de neurología de la Universidad de California en Los Ángeles, de la UCLA. Pero yo anhelaba una relación más profunda, un significado en mi vida, y fue el carecer de ella, creo, la que en la década de 1960 me condujo a una adicción casi suicida a las anfetaminas. Comencé a recuperarme lentamente cuando en Nueva York encontré un trabajo que significaba algo para mí, en un hospital para enfermos crónicos del Bronx. En Despertares le di el nombre de Monte Carmelo. Hay una película que se llama Despertares, que está basada en esta etapa de la vida de Oliver Sacks, una película muy bonita con Robin Williams y Robert De Niro. Los pacientes me fascinaban, me preocupaba mucho por ellos y me tomé como una especie de misión contar sus historias de situaciones prácticamente desconocidas, casi inimaginables para el público en general y desde luego para muchos de mis colegas. Había descubierto mi vocación y me entregué a ella en cuerpo y alma con total determinación y con muy poco apoyo por parte de mis compañeros de profesión. Casi sin darme cuenta, me convertí en un narrador en una época en que el relato médico casi había desaparecido. Aquello no me disuadió, pues sentí que mis raíces se hundían en las grandes historias neurológicas del siglo XIX, y para ello sí encontré el aliento del gran neuropsicólogo ruso A.R. Luria. Durante muchos años llevé una existencia solitaria, casi monacal, pero profundamente satisfactoria. Durante la década de 1990 conocí a un primo y coetáneo mío, Robert John Oman, un hombre de aspecto impresionante, de complexión robusta y atlética y con una barba blanca que ya a los 60 años le otorgaba un aspecto de sabio venerable. Es un hombre de una gran capacidad intelectual, pero también provisto de gran ternura y calidez humana y de un profundo compromiso religioso. De hecho, compromiso es una de sus palabras favoritas. Aunque en su trabajo defiende la racionalidad en la economía y en los asuntos humanos, para él no existe ningún conflicto entre la razón y la fe. Insistió en que yo colocara una mezuzá, que se trata de un pergamino que contiene 2 versículos de la Torá y que dentro de una cajita se coloca a un lado o sobre la puerta de la casa. Vuelvo a leer, porque eso fue una nota a pie de página. Insistió en que yo colocara una mezuzá sobre mi puerta y me trajo una de Israel. Sé que no eres creyente, me dijo, pero de todos modos deberías tener una. No le llevé la contraria.
En una extraordinaria entrevista que concedió en 2004, Robert Young habló de su vida académica, que había dedicado al estudio de las matemáticas y la teoría de juegos, pero también de su familia, que iba a esquiar y hacer alpinismo con algunos de sus casi 30 hijos y nietos. Los acompañaba un cocinero de comida kosher cargado de cacerolas y que para él el Sabbat era muy importante. La observancia del Sabbat es algo en extremo bello, dijo, y es imposible si no eres religioso. Ni siquiera es una cuestión de mejorar la sociedad, sino de mejorar la propia calidad de vida. En diciembre de 2005, Robert Young recibió el premio Nobel por su valiosísimo trabajo durante 50 años en el campo de la economía. No fue un invitado especialmente cómodo para el comité del Nobel, pues viajó a Estocolmo con toda su familia, acompañado de muchos hijos y nietos, y hubo que proporcionarles a todos platos, utensilios y comida especial kosher y ropa de etiqueta especial que no tuviera ninguna mezcla de lana y lino, algo prohibido por la Biblia. Ese mismo mes descubrí que padecía cáncer en un ojo y al mes siguiente, mientras me encontraba en el hospital para seguir el tratamiento, Robert Young vino a visitarme. Me contó un montón de entretenidas historias sobre el premio Nobel y la ceremonia de Estocolmo, pero también insistió en que, de haberse visto obligado a viajar a Estocolmo en sábado, habría rechazado el premio. Su compromiso con el Sabbat, con esa sensación de paz absoluta y alejamiento de las preocupaciones mundanas, era más importante incluso que un Nobel. En 1955, cuando tenía 22 años, fui a Israel a pasar varios meses trabajando en un kibutz y aunque me gustó, decidí no regresar. A pesar de que muchos de mis primos se habían trasladado a vivir allí, la política de Oriente Medio me producía un gran desasosiego y sospechaba que en una sociedad profundamente religiosa me encontraba fuera de lugar. Pero en la primavera de 2014, al enterarme de que mi prima Marjorie, una doctora que había sido protegida de mi madre, que había trabajado en el campo de la medicina hasta los 98 años, se estaba muriendo, la llamé a Jerusalén para despedirme. Su voz me resultó inesperadamente poderosa y retumbante, con un acento muy parecido al de mi madre. No pienso morirme hoy, me dijo, y el 18 de junio celebro mis 100 años. ¿Por qué no vienes? Naturalmente que iré, respondí. Pero al colgar comprendí que acababa de rectificar una decisión tomada casi 60 atrás. No fue más que una visita familiar. Celebré los 100 años de Marjorie con ella y toda su parentela. Vi a otros 2 primos por los que sentía un gran aprecio de cuando vivía en Londres, a innumerables primos segundos y lejanos, y naturalmente a Robert Young. No me sentía aceptado de ese modo por mi familia desde que era niño. Me imponía cierto respeto visitar a mi familia ortodoxa acompañado de mi amigo, Billy. Las palabras de mi madre todavía resonaban en mi cabeza, pero también a Billy lo recibieron con gran afecto. El enorme cambio de talante, incluso entre los ortodoxos, quedó claro cuando Robert Young nos invitó a Billy y a mí a compartir la primera comida del Sabbat con él y su familia. La paz del Sabbat, de ese mundo detenido, de ese tiempo fuera del tiempo, era palpable, lo impregnaba todo y me sentí inundado de melancolía, algo parecido a la nostalgia, y comencé a preguntarme, ¿y si esta circunstancia y la otra hubieran sido distintas? ¿Qué clase de persona habría sido yo? ¿Qué clase de vida habría llevado? En diciembre de 2014 finalicé mi autobiografía, En Movimiento, y le entregué el manuscrito a mi editor sin imaginar que 2 días más tarde me comunicarían que padecía cáncer metastásico procedente del melanoma que había padecido en el ojo 9 años antes. Me alegro de haber podido completar mi autobiografía antes de saberlo y también, por primera vez en mi vida, de haber hablado de mi sexualidad de manera plena y abierta, afrontando sin tapujos lo que pudieran pensar los demás, sin guardar en mi interior más secretos ni sentimientos de culpa. En febrero me pareció que, con la misma sinceridad, tenía que hablar del cáncer que me afectaba y de la proximidad de la muerte. De hecho, me encontraba en el hospital cuando escribí el ensayo de mi propia vida, publicado en The New York Times. En julio escribí otro texto para ese mismo periódico, mi tabla periódica, en el que el cosmos físico y los elementos que tanto me gustaban adquirían vida propia. Y ahora, débil, sin aliento, con los músculos antaño firmes resplandecidos por el cáncer, descubro que mis pensamientos cada vez giran menos en torno a lo sobrenatural o espiritual y más en torno a lo que significa llevar una vida buena y que merezca la pena, alcanzar una sensación de paz con uno mismo. Me descubro pensando en el Sabbat, el día de descanso, el 7º día de la semana y quizá también el 7º día de la propia vida, cuando tienes la sensación de que tu obra está terminada y de que, con la conciencia tranquila, puedes descansar. Bellísimo, ojalá que les haya gustado.